todo lo concerniente a un gran equipo que en la parte técnica, administrativa y por supuesto de comunicación hace lo posible por generar cada día el mejor contenido posible. Nuestros compañeros se darán cita en breves instantes para construir esta revista informativa de cada día. De inmediato, recordamos también a los compañeros que hacen posible siempre la realización de este espacio: Francis Villalón en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio y por supuesto la materia prima que es usted. El día de ayer se llevó a cabo la edición de la semanal, donde el presidente Luis Abinader obviamente iba a ser preguntado, le iban a cuestionar sobre el tema de la marcha hacia el hoyo de Friusa, todo el tema relacionado a la ocurrencia de la marcha que fue convocada por diferentes grupos, pero muy especialmente resaltó dentro de esos grupos el grupo obviamente Antigua Orden Dominicana. El presidente fue preguntado por los miembros de la prensa que se dieron cita allí sobre la protesta y tuvo varias expresiones, entre ellas el compromiso del gobierno con la libertad de expresión, el derecho a la protesta, que obviamente, decía él, está equilibrado con la labor de la autoridad para evitar que haya desórdenes, actos violentos en las manifestaciones públicas y que éstas deben hacerse en orden y en paz como lo establece la ley. Dicho sea de paso, quiero correlacionar esa declaración del presidente a la de una de las autoridades más importantes de la provincia, que es Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín, anterior alcalde del municipio cabecera, ahora representante en el Congreso, en la Cámara Alta de esta demarcación, donde dice, obviamente hay que ver el contexto, pero visto por sí solo esta respuesta, pues parecería de alguna manera una especie de, si se quiere, de confirmar que hay cierta zona de confort a veces en nuestras autoridades. Hay en Higüey, dice, un barrio que se llama Haití Chiquito, que tiene más haitianos que Friusa, decía él. Obviamente el cuerpo de la entrevista que le hacían marcaba más respuestas, pero son dos declaraciones importantes para arrancar este día. Es evidente que en nuestro país yo creo que hay muchas formas y niveles de expresión, de eso no tenemos ninguna duda. Algunas de ellas creo que exceden muchas veces digamos la prudencia. Evidentemente hay que consagrar el derecho a la protesta, hay que seguir entrenando, mejorando también la cualificación de la fuerza policial, también la militar que pueda participar, pero esencialmente la fuerza policial que dé seguimiento a estas manifestaciones. Cualquier actuación que no sea la adecuada o la respuesta adecuada a una situación pues puede también degenerar en múltiples situaciones que pudiéramos lamentar, y definitivamente hay un hilo ahí muy fino, muy delgado, donde el comportamiento de la autoridad, que es a la que debemos exigirle más, amén de que también hay que exigirle al ciudadano que tenga un buen comportamiento, pues sea la mejor precisamente en estos casos. Declaraciones ayer del presidente Abinader, de Cholitín con respecto a el Haití Chiquito, y ya de hecho, atención Cholitín, están pedidas los nuevos permisos, ya comienzan a tramitarse para muy pronto volver el tour a la Altagracia. Ya se habla, creo que el 27 de este mes o un día de este mes, no recuerdo el día exacto, para la tramitación de otra protesta. Específicamente parece que a donde en esta oportunidad no pudieron ir. Buenos días a nuestros compañeros del Gobierno de la Mañana y la Z101. Muy buenos días. De tejido, Susana. De tejido. Bonjour, buenos días. Ayer, good morning. Y te jode. Vimos ayer el presidente muy molesto. Así lo identifiqué. Yo ya entendí por qué los afines al presidente tenían esa actitud tan molesta contra la marcha, porque realmente se nota que el presidente no se siente cómodo. Yo lo entiendo, pero realmente lo que más me gustó de esa expresión es que dice no se ve permitir desorden. Bueno, pues entonces tenemos una oportunidad, porque si algo es una de las motivaciones más generales de esa marcha, es el desorden migratorio y todos sus correlatos que tiene esa migración haitiana. Cholitín también muy molesto, ya lo había hecho antes y ahora de nuevo, como diciendo, bueno, no vayan a Friusa porque hay otros sitios más. Hay que recordarle al alcalde que una de las competencias es al senador,
que una de las competencias del Senado es ser parte de un Estado, y el Estado es el garante de los derechos de los ciudadanos que lo sienten conculcado con esa migración, y que tiene una obligación sobre el cuidado y la vigilancia sobre la soberanía, sobre el ejercicio de la soberanía que tienen los dominicanos. Nosotros esperamos, de mi parte, yo espero que sí, que eso que lo cojamos literal, que no se va a permitir el desorden, pero el desorden de nadie, porque los videos están hablando. Yo ayer fui bastante, entiendo yo, generosa con la autoridad, entendiendo de que realmente se intentaba transgredir el trazado de la ruta que se había planificado. Pero lo que nosotros vimos allí es que antes de que estas personas penetraran exactamente el perímetro permitido, la policía las emprendió contra los pocos marchistas que estaban delante de esa gran operativo que había ahí, porque el grueso de la gente estaba detrás. Ya se había dispersado la marcha. Ojalá que las autoridades entiendan, y el mismo presidente, que no es contra la administración del presidente Luis Abinader, es sobre un tema ancestral en el que todos los que han gobernado tienen corresponsabilidad. Aunque ahí hay que hacer una salvedad, Susana, y es así como tú dices, es un tema, y lo decía ayer también Fernando, no es específicamente contra la administración, pero hubo sí quienes intentaron también encauzarlo contra una administración. Y se habló de una correlación, no como actuó, por ejemplo, la policía, no, cómo actuó el gobierno, y lo de la represión brutal que citaban algunos. Es decir, que instrumentalización hubo, o intentó haberla, hay que decirla también de lado y lado, no solo como tú mencionaste los afines al presidente de la República, no, también hay que decir que los afines a otra cosa también intentaron jugar sus cartas, que es natural. Sí, bueno, es que es el gobierno. Y es la democracia, ¿no? Es el gobierno al que le corresponde, y no podemos olvidar que este gobierno, no, el presidente Luis Abinader personalmente dijo que eso lo resolvía él inmediatamente con hacer cumplir la ley, que en su gobierno no iba a haber un solo ilegal. Entonces es al gobierno que hay que pedirle, y es a él que le corresponde, y sin duda que ha aumentado la migración de manera muy, muy desordenada. Nada, esperar que este tema siga escalando. Sí, adelante, Fernando. Gracias, Felipe. Mira, las protestas van a seguir por el tema migratorio, por otros temas. Surgirán más protestas, eso no hay dudas. Yo vi la semanal ayer, cosa extraña en mí, pero como yo ahora con mi convalecencia todavía estoy en reposo y me da tiempo, y ayer la vi, y sí, yo vi al presidente cuando habló, pero yo me pregunto, ¿qué puede decir un presidente de la República? ¿Cómo se llama? Que protesten y que no haya desorden, que haya respeto por la ley y que haya paz, y que el gobierno está en la obligación de garantizar eso. Es que tiene de malo que el presidente de la República haya dicho eso. Yo no le veo absolutamente nada mal. Yo creo que es el papel del presidente. Protesten, la Constitución se lo permite, no hay ningún problema. Ahora, dentro del respeto de la ley y de lo normal, un presidente no puede decir otra cosa. A menos que el presidente le diga, bueno, tumben, acaben con medio mundo, que no lo van a hacer, porque en la protesta se pueden colar 2 o 3 sinvergüenzas, que siempre sucede, siempre están al acecho para dañar la cosa. No quiere decir, los que convocaron a la protesta no se van a meter en esos problemas. Siempre son los infiltrados que van y dañan la cosa. Claro, ¿a quién después le van a echar la culpa? A los convocantes. Pero y probablemente perdona ya, Felipe, sin ninguna prueba y sin nada, acusarlo y tratar hasta de desmeritarlo. Se van a seguir convocando protestas y la gente asistirá en determinadas cantidades, y yo no creo que la cantidad que asista es la que va a determinar el éxito o no de la protesta, pero habrán más protestas y el gobierno está en la obligación de facilitar esas protestas, de dar las facilidades de seguridad y todo lo que implica, y se hará sin mayores problemas, y eso no va a cambiar nada. Lo he dicho, lo dije, después de Friusa, ¿qué va a pasar? Nada.
lamentablemente. Mira, no hay una cosa más grande que el miedo al miedo, sobre todo cuando viene del poder. Cuando tú analizas, por ejemplo, y yo le voy a pedir al presidente que hable, o alguien que esté cercano al presidente, que no le tenga miedo al presidente, que no le tenga miedo al presidente, que se siente con el presidente y busquen todos los videos sobre el tema de el desorden de Friusa, para que el presidente vea de dónde vino el desorden, para que el presidente vea de dónde vinieron los encapuchados, para que el presidente tenga una visión holística, que yo sé a lo mejor que él la tiene, pero me gustaría que alguien le enseñara esos videos, porque todo lo que yo estoy viendo ahí contradice mucho la versión oficial. Porque nosotros vivimos en una época ya donde por muchas cosas que usted quiera ocultar, no hay forma de ocultarla. No hay forma de ocultarla. Yo no quisiera ver al presidente, en el pellejo del presidente Leonel Fernández, que le hicieron 750 huelgas sin base social en el año 1996. Y no quisiera ver este país en situaciones de protesta permanentes, pero lamentablemente vivimos en democracia. Y lo mejor es que usted tiene los actores, tiene la gente responsable que está convocando a la protesta. Nosotros no tenemos grupos terroristas, gracias a Dios. Nosotros no tenemos grupos antisistémicos, no tenemos grupos de anarquistas en la República Dominicana. Y si aquí hay algún tipo de síntoma de anarquía, la anarquía nuestra es una anarquía institucional. El desorden verdadero aquí, presidente, es el desorden migratorio. Nosotros no sabemos qué cantidad de personas tenemos aquí, ni sabemos cómo contarla. Porque las personas entran aquí, y el mejor ejemplo, presidente, lo voy a mostrar. Ayer el ejército ocupó un autobús de 60 pasajeros repletos de inmigrantes haitianos. El desorden lo tenemos nosotros en el sistema de tránsito de la República Dominicana. ¿Usted quiere un desorden más grande que ese? Entonces nosotros tenemos una anarquía y un desorden institucionalizado, y yo pienso que, al contrario, el presidente debe de aprovechar y entender que estos reclamos que están haciendo los sectores de la sociedad no es en contra del gobierno. Eso coadyuva al presidente a poner en marcha una serie de políticas públicas en materia migratoria, y sabe que va a contar con el apoyo completo de la población dominicana. Él debe de engancharse en esa protesta para recibir el apoyo total de todos los sectores políticos, los sectores sociales, los sectores económicos del país alrededor de este tema. Que no vea esa protesta como que quieren tumbar el gobierno, porque ahorita dicen que hay un grupo de conspiradores en contra del gobierno. No, aquí lo que se quiere es que se cumpla la ley, el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley recae sobre la figura del presidente. Esto no es un tema en contra del presidente ni en contra del gobierno. Esto es un tema nacional. Y hoy el presidente tiene todo el apoyo para montar y poner en marcha cualquier decisión que él estime conveniente en función de resolver el problema migratorio en la República Dominicana. Julieta Tejada. Buenos días, amigos, compañeros, buenos días, país. Miren, el presidente de la República tiene que ser más tolerante, y lo hemos dicho en muchas oportunidades donde hemos podido ver una reacción del presidente ante críticas, situaciones que se presentan ante personas, medios de comunicación, comunicadores que lo han encarado ante una situación sobre un hecho que él plantea que es de una manera y la sociedad o una parte del sector de la sociedad entiende que es de otra. Pero en el tema migratorio no es una parte de la sociedad que entiende una cosa diferente al presidente o no, es la sociedad completa. El presidente tiene que hacer conciencia de que ya el tema migratorio, o mejor dicho, el tema de la migración ilegal y descontrolada de haitianos hacia nuestro país tocó fondo. Tocó fondo, presidente, y le tocó a usted estar ahí, sentado en esa silla, en el momento en que esta situación tocó fondo. Entonces usted tiene dos compromisos importantes que usted no puede delegar. Uno, porque es el presidente de la República, y esta situación se ha convertido en un tema que ya es insostenible, porque ya la población le está diciendo a usted, presidente,
como el que traza las políticas públicas y el que toma las decisiones país, que no aguanta más todas las situaciones que se dan alrededor de esta migración ilegal descontrolada. Y lo otro es que usted dijo que en su gobierno no iba a haber un solo ilegal, porque es que el tema de los ilegales en este país radicaba en el no cumplimiento de la ley, en que los gobiernos que le han antecedido no cumplían con la ley, y usted dijo que sí iba a cumplir con la ley porque en su gobierno no iba a haber un solo haitiano. Pero sucede que en este gobierno suyo el tema haitiano se ha desbordado. Entonces usted se dio cuenta que no era tan simple, ¿verdad? Pero le vamos a tomar la palabra. Es así, es cumplir con la ley. ¿Cómo se cumple con la ley? Evitando que por esa frontera siga habiendo tráfico ilegal de haitianos, cancelando y deshonrosamente a todos los militares, esa estructura militar delincuencial y criminal a la que hizo alusión el actual director de migración cuando asumió, desbaratando y desarticulando esa mafia que hay ahí y haciendo cumplir la ley en cuanto a los empresarios que siguen contratando mano ilegal, porque ellos ahora dicen que no, que ellos contratan una empresa y que esa empresa es la que contrata los haitianos ilegales. Entonces, son esos los dos puntos focales que usted tiene que atacar, presidente de la República. Yulka Pérez. Buenos días, José. Buenos días, equipo. Mira, el presidente ha dicho lo que entiendo que corresponde. Aquí está garantizado el derecho a la protesta porque en la Constitución de la República ese derecho está garantizado, pero hay que hacerle el llamado, señores, sí. Usted no puede hacer desorden. O sea, en nombre de una protesta usted no puede ir a violentar perímetros. En nombre de una protesta usted no puede ir a violentar zonas donde usted mismo no cuenta con la seguridad. Y cuando dicen, bueno, entonces que no tenemos control. Ajá. Pero es señor, el tema de los callejones, el tema de las zonas casi inhóspitas. Y lo que decía Cholitín ayer. Cholitín sabe perfectamente porque Cholitín fue alcalde. Y Cholitín sabe perfectamente que no solamente en Higüey, asentamiento 470 me parece poco. ¿Ustedes saben por qué? Porque hace más de 15 años yo fui a Batey Bienvenido. Y en Batey Bienvenido hay 2 o 3 dominicanos. Después el resto es haitiano. Pero tú vas, por ejemplo, a Vallaguana. Y en Vallaguana hay asentamientos. Y le estoy hablando de hace 15 años y probablemente muchísimo más. Aquí hay muchos asentamientos de haitianos. Pero vamos a lo que decía uno de esos buscaviú, que decía, no nos permiten entrar a Matamosquito porque ahí es que están las bandas armadas haitianas. ¿Buscando la madre de quién? Sí, buscando la madre. Qué bueno. ¿Buscando la madre de quién? O sea, están las bandas armadas haitianas. ¿Haciendo qué, mi hijo? ¿Y a qué tú vas para ahí entonces? Óyeme, no, pero además, no es a qué. Por Dios. Señores, la función de las bandas haitianas no tiene nada que ver con ir a refugiarse en Matamosquito. No. Espérate, que aquí no me van a encontrar. Pero usted está loco. Las bandas haitianas que tienen el control de Haití, que tienen el control de Puerto Príncipe, que a cada rato le arman una trampa tan compleja y tan bien esquematizada, con drones, con seguimiento a través de mapas geolocalizados, con una serie de tecnología en Haití, que se han llevado incluso a varios policías haitianos, pero también a los oficiales kenianos. Y tú me vas a decir a mí que esas bandas armadas se van a ir a guardar a Matamosquito. Señores, tenemos también como que pensar un poquito, que aterrizar un poquito en la realidad de las cosas y no estar inventando y fantaseando. Aquí hay muchos asentamientos haitianos. Aquí hay un desborde de la migración haitiana, pero aquí no hay un desborde de la migración haitiana hace 2 o 3 años, 5 años o 10 años. Aquí hay un desborde de la migración haitiana hace décadas. Entonces, no podemos ahora decir, nos estamos sorprendiendo, nos están dando una noticia nueva. No, nos están dando una noticia que hace mucho tiempo sabemos. Nos están dando una noticia que hace mucho tiempo debimos haberle puesto un coto.
que le debimos haber frenado, que debimos haber organizado, que debimos de alguna manera nosotros haberle puesto una solución, aunque no sea de golpe, porque no se puede solucionar de golpe, pero todos los gobiernos debieron haber seguido un proceso de estado de recuperación de la República Dominicana. Hay que decir que también hubo diferencias, y eso me resultó muy interesante, también entre quienes estuvieron allá y dijeron en entrevistas lo que vieron que ocurrió, entre quienes no estuvieron allá y luego catalogaron también lo que pasó. Eso también para diferenciar el tema de la versión oficial, es que el que no estuvo, o de los desórdenes. El que no estuvo se suma a la versión que más le acomoda. Rosendo Tavares. Mira los videos. Exactamente. También. Esa es para mí esa es la clave. Sobre todo lo que se grabó allí, lo que pasa es que hay video y hay video. También. Sí, hay video y video. Hay video pero y hay el video. video donde comenzó el asunto. Y lo que dijeron los organizadores también. Está antes y está después. Así es. Porque la versión de los organizadores es distinta a la versión de los que se sumaron y a los que andaban buscando view. O de los que no estaban tampoco. Rosendo Tavares. Bueno, yo creo que ya lo que pasó en la marcha, quienes tuvieron la culpa, quienes... Yo creo que ya eso quedó atrás. Lo importante es qué vamos a hacer para impedir que en la República Dominicana continúe creciendo el problema de la migración haitiana. Ahí están hablando de Matamosquito, un gueto ocupado básicamente por haitianos, que allí viven muchos dominicanos y dicen que la situación ahí no es tan grave como la plantean. Como lo plantean lo que no saben. Pero si usted se va, escuchando la versión de gente que vive ahí, porque ahí viven muchos dominicanos. Sí. Usted se va a Constanza y usted encuentra el mimero. Tiene que ver con Mosquito también, pero en Constanza es el mimero. El mimero es también un sector ahí entre las montañas de Constanza, habitado básicamente por haitianos. Lo que hay que hacer aquí, en lo que paulatinamente se va resolviendo el tema de sacar a la gran cantidad de vecinos de nacionales de nuestro país vecino que viven en el país de manera irregular, es controlar el tema fronterizo, porque la situación en Haití va empeorando con el paso de las horas. Ya ustedes vieron ayer cómo hubo un asalto prácticamente a una ciudad, llegaron a la cárcel, liberaron a todos los presos, dicen que más de 500 presos salieron de esa cárcel. Usted se preguntará hacia dónde corren. Bueno, yo digo que los delincuentes haitianos donde más protegidos están, Felipe, ahora mismo es en Haití. Los que pueden unirse al modo de vida de las bandas. Porque el ambiente le favorece a ellos. Los que sacaron de la cárcel, los que sacaron de la cárcel no son santos, son niñitos de Atocha. Mira, puede haber de todo. Pero no los sacan. Ellos van a buscar a sus delincuentes. No, yo entiendo eso. No todo el que está en una cárcel está vinculado al crimen organizado. Pero la mayoría lo están. Pero la mayoría lo están. Papá médico. Bueno, no, y puede haber de todo, Fernando. Entonces, un país donde el Estado, pero la mayoría en un país donde el Estado de Derecho es inexistente, puede haber. Pero la mayoría son estudiantes de medicina. Sí, pero es que las bandas van, señores, las bandas van a buscar sus acólitos a las cárceles. Entonces, aquí por donde hay que comenzar, porque yo creo que este problema casi hay que llevarlo a cero y retomarlo. Ningún empresario puede justificar que él contrató a una tercera empresa y que esa empresa es la que le lleva al haitiano. Eso es lo que dicen ahora. Eso no se puede justificar. Eso es lo que dicen. Que me procede, es una de las excusas más tontas. Si usted me trae haitianos, entonces, ilegales, entonces yo no lo contrato. Claro. Además, la tercerización nunca ha sido una excusa para violar la ley. El outsourcing se practica aquí en muchísimas áreas, se practica de muchísimas maneras y nunca ha podido ser una excusa ni presenta ningún tipo de excepcionalidad a la ley de nacionalización del trabajo. Ahora, ¿dónde es que hay que comenzar a resolver el problema? Porque yo digo que hay que retomarlo de cero. En todos los lados ya no hay. No, en la frontera. Ay, mijo. Porque allí tenemos a una población militar de la República Dominicana acantonada muy importante, que su misión es preservar la soberanía, y preservar la soberanía quiere decir impedir que entre
gente como le dé la gana al territorio nacional. Ya estamos llenos aquí. Entonces, cuando usted se encuentra en Mao con una jipeta que la paran ahí en un retén, porque parece que la orden ahí, que la coordinación no llegó a tiempo ahí, y paran una jipeta en Mao y de ahí sacan a 23 gente, eso quiere decir que en la línea fronteriza, en la frontera, hubo una conspiración, porque eso se llama conspiración, para permitir que eso... Alguien cobró por cabeza, alguien los está esperando aquí. Entonces, tenemos que comenzar a sacar a los que viven irregularmente en este país, no a todos los haitianos, porque en este país hay muchos haitianos que tienen un estatus eso regular y que están trabajando. Con eso no hay problema. Eso es así. Miren, una cosa, compañeros, antes de irnos a la pausa. ¿Piensan ustedes así rápidamente, quizá un sí, no, tal vez, pudiera ser tal vez ir en contra del núcleo, no del tema que yo insisto trasciende los convocantes, está por encima a veces del que hace la convocatoria y el que la dirige, eso no tiene nada que ver, pero me refiero con respecto al impulso, no de la protesta, pudiera jugarle en contra, tal vez convocar muy rápido, lo diluye o es bueno o mantiene, digamos, el calor del momento? ¿Hacia qué lado se mueve la aguja con una convocatoria tan cercana? Yo lo que creo que las 3 convocatorias, porque hay 3 actualmente, eso... Incluyendo una paro nacional de un ex candidato a la presidencia. Yo lo que creo es que va a haber una definición, por lo menos así lo entiendo yo, y que la protesta que pudiera tener más seguidores y más identificación es la que se está proponiendo para el Palacio, frente al Palacio Nacional, porque es de los convocantes originarios que están bastante alejados, o así hasta ahora, políticamente, y que los otros oportunistas, para mí son oportunistas, no van a tener seguidores. Después del éxito de la Plaza de la Bandera, aquí hubo mucha gente que comenzó a inventar. Convocando cosas para la Plaza de la Bandera. Hay un paro nacional. Ahora están convocando a una huelga nacional. 2 días. Que por cierto, ese mismo personaje convocó a la Plaza de la Bandera y entonces era allí. Creyó que todas las emisoras estaban cerradas y todos los periódicos y que nadie se enteró de ¿Saben lo malo de eso? De todas esas convocatorias y todas esas cosas. ¿Pero tendrá éxito o no? No, oye, lo malo de todas esas cosas es que se pueda perder. No, la pregunta es la misma pregunta. Sí, el espíritu. Que se pueda perder el espíritu y el deseo de muchísima gente. La intención original. Relajar el recurso. De protestar, de verdad. Con razón, con mucha razón para protestar, pero... Si se ponen a relajar con esto y todo el mundo convoca que vamos a hacer una marcha, que vamos a hacer una protesta, con fechas distintas, nadie le va a hacer caso a nada de eso y vamos a perder la oportunidad de verdad de hacernos sentir. Sí, porque fíjate que vamos a perder esa oportunidad. El impacto que ha tenido esta marcha, tomando en consideraciones muchísimos factores. Cuyo éxito no tuvo que ver, Julieta, con el número de gente que llevó, con imponer el tema. Exactamente. Pero te digo que tiene que ver con muchísimos factores. El hecho de poder poner a toda la opinión pública en el foco, en el tema, la manera como se condujo, el origen del joven que la convoca. Todo eso las reacciones contra él. Todo eso hace que otros piensen que pueden también convocar y que pueden tener el mismo éxito. Claro que sí. Y entonces, bueno, ahí se la están jugando que quizás no le salga tan bien. Relajando. Pero el hecho de que se convoque otra rápido y sean los mismos convocantes, si son los mismos convocantes, a mí me parece que puede ser estratégico. Si tú le tomas la palabra al senador de Higüey y tomas la que nosotros hemos comentado aquí, en cada provincia, en cada comunidad hay un gueto haitiano de agentes ilegales. ¿Qué me preocupa a mí? 476. Perdón. ¿Qué me preocupa a mí? La incapacidad de respuesta que pueda tener el gobierno a un reclamo como este. Si el gobierno no tiene una capacidad de respuesta, ¿por qué no? Yo digo, me preocupa, no digo que no la tiene. Me preocupa la incapacidad de respuesta que pueda tener el gobierno. Entiendo tu sobre punto de esa vista, base de este bastante tema. Interesante. Entonces, si el gobierno no tiene una capacidad de respuesta inmediata alrededor de ese tema, esas protestas podrían proliferarse y constituirse en un elemento de anarquía peligrosa. Peligrosa, muy peligrosa para eso. Porque en cada rincón de este país hay un friusa. En cada rincón de este país hay un matamosquito. Lo importante es que... el problema no va a ser que ya tú no vas a tener un elemento quien te dirija una causa, sino tú puedes correr el riesgo de que esa causa
la asuman individuos que estén fuera de control. Son posibilidades. Lo importante es que la ley dominicana se aplique y la institucionalidad se aplique en todo el territorio de la República Dominicana, donde sea que se convoque, donde sea que se realice una protesta que tenga el cumplimiento de la ley de la norma. Pero va a ser interesante ese desarrollo de las siguientes protestas, Rosendo. Vámonos a la pausa, que estamos sobre el tiempo y venimos con más temas en esta primera hora de debate del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Llévatelo, Francis.